Glorificado el nombre del Señor. Con la atención de ustedes quiero compartir lo que el Señor nos ha dado para esta oportunidad. El Señor es benigno, es bueno y siempre nos da algo para compartirlo. Hoy quiero hablar sobre el tema dioses equivocados. Usted sabe que hay cosas que uno se puede dar el lujo de equivocarse, pero hay cosas que uno no puede darse el lujo de equivocarse, porque son irreversibles, son catastróficas y son hiperdañinas. Dioses equivocados. ¿Qué es un Dios? Un Dios, no Dios. ¿Qué es un Dios? En la mente nuestra, la definición de Dios o dioses son seres sobrehumanos o inmateriales que tienen poderes especiales. La gente piensa que hay Dios y que hay dioses. Unos sabemos que solamente hay un Dios, pero hay otros que piensan que hay dioses. ¿Por qué lo piensan? Es una razón, es una respuesta existencial. ¿Por qué? Porque tenemos una figura de que debe haber algo superior, aunque nosotros no sepamos dónde. Y esa elucubración, ese pensamiento de que hay alguien superior y que yo debo encontrarlo, surge por la necesidad de protección que sabemos que tenemos. Porque todo el mundo sabe que necesita a alguien que lo ayude. Entonces, como hay momentos que el hombre no puede hacer nada, entonces la inteligencia humana dice, tiene que haber algo superior al ser humano. Esos son los dioses. Por eso los griegos tenían su Olimpo, su oráculo de Delfo y sus lugares donde consultar con los dioses para ellos sentirse un poco tranquilos. No digo, cuando digo dioses equivocados, no sugiero que se equivocan los dioses, porque si digo que se equivocan, estoy admitiendo que existen. Lo que estoy diciendo que se equivocan son los que creen en ellos. Eso sí existen, porque esas son la gente. Entonces, todo este paquete de creencias y de imaginaciones sobre cosas inmateriales y sobrehumanas o sobrenaturales, a ese se le da un nombre. El nombre que se le ha dado es superstición. Superstición abarca mucho. ¿Qué es superstición? Toda creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Que hay un cardero que flota. Superstición. Que oyó unos sonidos raros. ¿Qué esto significa aquello? Superstición. La superstición que cubre la brujería, la hechicería y toda esa gente, según estudios de hace unos años, o sea, 8 o 10 años, quizá ahora sea un poquito distinto, pero superior. Pero esos estudios de hace pocos años decían que en países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda y otros, la gente que brega con la superstición o que la practica es alrededor de un 70%. Increíble eso. En algunos será 70, en otros será 60, en otros será 75, pero el promedio anda por 70% de practicantes de algún tipo de superstición en países tan adelantados. Porque a veces la gente cree que la superstición es para el ignorante. Bueno, sí, para el ignorante de Dios. Pero la gente piensa que es para el analfabeto, para el que no tiene escuela, para el que no tiene educación. No, pudiera ser lo contrario. Gente de altura, principalmente, bregan con ese tipo de prácticas
porque descubren, mientras uno más estudia, más se da cuenta que necesita alguien que lo ayude, porque se da cuenta lo finito que somos. Hay unos ejemplos populares que son prácticas supersticiosas, simples o de pueblo, que muchos de ustedes la conocen. Por ejemplo, encontrarse una herradura trae buena suerte. Estamos diciendo que superstición es creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Entonces, encontrarse una herradura, que eso me trae buena suerte. Barrer la casa de noche, eso es botar la suerte. Eso es sacar la suerte de entre la casa. Pasar debajo de una escalera, matrimonio. Este sabe cómo estarán las jamonas pasando. Muchachos, ¿por qué tú estás pasando por ahí? Es que alguien le dijo que si pasaba por debajo de la escalera iba a encontrar matrimonio. Un perro prieto pasa cerca de la pareja que conversa, divorcio. Aleluya. Que se rompió el espejo, 7 años de calamidad. Aleluya. Y así continúan. El gato prieto de noche, una mariposa prieta que entró a la casa, un pavo prieto, el café cuando voltean la taza, y eso que se queda por ahí arriba, ya eso tiene que decir. O sea, son creencias, diríamos, folclóricas, a veces hasta culturales, que todo el mundo lo cree. Yo hace algún tiempo fui a un vecino país, muy vecino de nosotros, y yo veía que en la puerta había una cosa como azul, una cruz azul, una herradura boca abajo, o si no un pan clavado en la puerta. Eso es para espantar el hambre. Bendito sea Dios. Y hay gente que vive y se maneja con eso. Nosotros nos reímos y lo vemos como una ignorancia, pero hay gente que lo coge muy en serio. Entonces son prácticas supersticiosas. Y lo grande es que hay gente que anda con Biblia, que creen disparate de eso. Porque hay iglesias que no doctrinan, que no enseñan, y hay gente que no saben hacer la diferencia entre una cosa y la otra, y lo convierten en dioses, pero que son dioses equivocados. Dioses equivocados, prácticas politeístas y paganas. Por ejemplo, ya un poquito más de alcurnia o de altura o de un poquito más sofisticado, hay otro tipo de supersticiones como son el sortilegio, echar suerte o adivinar. Está la astrología, que es el destino nuestro en base a lo que digan los astros. Y hay gente que vive de adivinarle al otro su suerte estudiando los astros. Y hay el horóscopo. Y usted encuentra que hay gente que si no ven ese horóscopo no salen. Y todos los negocios y todo lo que van a hacer lo consultan con los astros. Y hay unos vivos que viven de consultar a los tontos y de decirle cosas a los tontos, y los tontos le pagan. Y ellos viven como unos pachá, en base a la tontería, a la ignorancia de aquellos que creen esas porquerías. Entonces ellos estudian los astros y los astros le dicen cuál va a ser la suerte de fulano. ¿Va a conseguir trabajo o no va a conseguir? ¿El negocio te va a ir bien o no te va a ir bien? ¿Ese matrimonio va o no va? ¿El viaje va o no va? Entonces todo lo van a través de los astros. A eso le llamamos astrología. Pero ya no con los astros, sino con otros instrumentos. Está la cartomancia, que es la lectura de las cartas y las barajas. Eso lo hemos visto muchísimo. Que hay gente que van a través de la baraja a averiguar su destino. Porque no hay cosa que le interese más a la gente que su destino. Por eso estamos nosotros aquí. Porque nos interesa el destino.
porque sabemos que hay un destino. Y eso quiere decir que todo el mundo tiene la sospecha de que aquí no se va a quedar. Y la pregunta es: ¿a dónde tú vas? ¿Quién te va a llevar? ¿Cómo te va a llevar? ¿Por qué te va a llevar? Entonces la gente está interesada en el futuro, en el destino. Entonces por eso consultan las cartas y las barajas. Está también la quiromancia, quirología, grafología. Estudian las manos, las líneas, le cogen la mano y se la leen a usted. Mire, yo tengo una M ahí. Mi mamá decía que eso significaba madre, matrimonio y muerte. La última como que no cae bien. Pero hay gente que se lleva de eso y hay otros que le ven la mano y dicen que están leyendo. Ellos ven lo que dice. Yo no veo nada, pero ellos están viendo. Ellos están viendo lo que le da la gana o lo que ellos averiguaron que usted quiere saber. Porque cuando la gente cree que hay un sabio en un sitio, va tonto y le lleva su secreto. Y después, en base a su experiencia, él va adivinándole las cosas que él cree que le pueden pasar. Y está la hechicería, que son los trabajos que la gente le da, los baños, los embrujos, los resguardos, las oraciones que se meten entre el pecho, espiritismo, magia, péndulo, varilla, adivinadora y todas esas cosas que mueven la mesa, que los platos en la mesa, que todos esos disparates. Hay gente que vive de eso y que vive en eso. Entonces esos son unos tipos de dioses falsos, equivocados, que la gente consulta para poderse manejar con tranquilidad. Bueno, los dioses me dijeron, los hechiceros tienen los seres. Los seres no pueden venir cuando hay un evangélico. Cuando hay un evangélico en la sala, el maestro se está montando allá atrás y llega la gente a consultar. Y va la mujer con su problema a consultar con el brujo. Y el brujo está esperando que los seres vengan. Y los seres no bajan. Es que los seres no son locos. Los seres no son tontos. Los seres saben cuando se equivocan. Y donde está la sangre de Cristo, los seres no van. Gloria a Dios. Donde hay un hombre o una mujer consciente de lo que tiene, de lo que ha recibido de Dios, de que es un hijo de Dios, de que tiene autoridad sobre el poder del diablo. ¡Oh, gloria a Dios! El diablo detecta de lejos. Dice, aquí hay un hombre de fe. Ese es un problema. Entonces los seres no bajan. Y sale el brujo y dice, ¿quién está entorpeciendo los seres? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En el plano material hay gente que tiene dioses. El dinero, las relaciones, los amigos, las cuñas, las palancas. Hay gente que tiene sus dioses aquí en la tierra, que ellos creen que le van a resolver todo. Y le resuelven algunas cosas, pero son cosas pasajeras. Son materialistas. Entonces son dioses que se manejan en el plano material. Hay gente que piensa que su Dios debe ser una buena cuenta bancaria. Que su Dios para su salud debe ser un buen equipo de médicos. Pero esos son dioses provisionales. Llega el momento en que el mismo Dios necesita a Dios. Entonces son dioses equivocados, porque cuando más lo necesitamos, fallan. Entonces descubrimos que no eran dioses. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente se empecina en buscar los astros, en buscar la lectura de la mano, en buscar la lectura de la taza, en consultar con los brujos?
en hacerse baños para la buena suerte o para salir de un problema. Usted sabe que el diablo le quita un problema y le pone 10. Le quita uno y le monta 10. Pero la gente se deja engañar. ¿Por qué la gente busca ayuda espiritual? ¿A qué se debe esa necesidad, esa inquietud de que la gente necesita buscar una ayuda sobrenatural o más poderosa que ellos para ellos poder vivir tranquilo? Vamos a comenzar definiendo esto con las palabras del partero de ideas, que fue el gran filósofo griego Sócrates. Él enseñaba que todos tenemos dentro del alma, el conocimiento de la verdad última, pero que solo es necesario llevarnos a la reflexión consciente. O sea, yo adentro tengo mi sospecha de que yo no puedo. Yo adentro tengo mi sospecha de que hay alguien poderoso. Yo adentro tengo mi sospecha de que un día ese ser que es poderoso me va a llamar a cuenta. Entonces, dice Sócrates, todos tenemos dentro del alma el conocimiento de la verdad última. O sea, hay una verdad última. Sí, está bien, eso es verdad, sí, pero hay algo más que es verdad. ¿Qué pasa con el hombre? Que necesita algo que lo motive a la reflexión consciente. Que yo llegue a la conclusión de que es verdad que hay alguien más poderoso, que es verdad que hay una verdad última, que yo no la tengo y que yo debo buscarla. Cuando yo reflexiono y llego a esa conclusión, entonces yo hago así, miro el mundo y digo, no, aquí no está. Esto no es lo que yo necesito, tiene que estar por encima. Y eso le pasó a Abraham. Abraham no tenía Biblia. Abraham no oyó hablar de Dios ni de nada que se parezca. Pero él sospechaba que había un Dios y buscó ese Dios. Y dice la Biblia, 4:4 de Romanos, si no recuerdo mal, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham está rodeado de idólatras, de paganos, de espiritistas, de brujos, incluyendo sus padres y sus hermanos. Pero dentro de todas esas verdades, Abraham dice, hay otra verdad superior a esta. Y salió a buscar esa verdad y la encontró. Y en el capítulo 12 de Génesis, usted encuentra a Abraham conversando con ese Dios en quien él había creído sin haberlo conocido. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuándo llega el hombre a entender o a sospechar estas cosas? Porque hay una lucha adentro. El ser humano, no el animal, las aves, no, eso no tienen ese problema. Ese problema lo tenemos nosotros los seres humanos, aunque sean salvajes. Tienen esa lucha interna. Hay una lucha interna. Esa lucha le llamamos confrontación ante el desafío cósmico de un mundo tan bien hecho, tan ordenado, que demanda una explicación. Entonces cada uno empieza a calcular, y así comenzaron los grandes pensadores de la historia, de la humanidad. Así comenzaron a buscar, a cucutear, a buscar, a recabar, a escarbar, a buscar dónde que está la verdad. Y hubo uno que dijo, es el viento. El creador, el poder está en el viento. Después dice otro, no, el poder está en el agua. Porque sin agua no hay vida. El agua es el origen, el arjé de todo. Y hay otro que dice, no es el sol, que es la luna, que son las estrellas. Dice el otro, no, el fuego. Porque el fuego acaba con todo. Entonces cada uno, ante la demanda de un universo que ellos no entienden, pero que como seres humanos, que no son animales, dicen, tiene que haber algo. Porque ¿quién hizo esto? ¿Y quién lo tiene funcionando? Que no manques ahí. El sol sale todos los días. Sin sol no hay vida, porque sin sol
ni los frutos se maduran, ni la tierra produce. Agua. Entonces toda esta combinación de cosas que producen lo que es la vida humana, la vida animal y la vida vegetal, la gente se vivía preguntando de dónde viene, cómo es que esto funciona, y cada uno da su propia respuesta. Josué no se equivocó cuando en su despedida, llegando a la postrimería de su trabajo, en el capítulo 24 del libro de Josué, versículos 14 y 15, sabiendo y habiendo escuchado todo esto que hemos dicho, y que el hombre vive incómodo por saber las cosas, y que el hombre sabe que hay un ser superior, que es Dios, Josué no se equivoca cuando dice en el versículo 14 y 15, ahora pues, le dice a Israel, a su pueblo, del cual él era líder, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, Josué había descubierto que habían dioses y había Dios. ¿Ok? Josué había descubierto y le servía a Dios, no a los dioses, porque hay dioses que engañan a la gente porque no son dioses. Entonces él le está hablando a ellos que deben servir con integridad a Jehová, el Dios que ha demostrado ser real, y que no deben hacer como hacían en Egipto y como hacían del otro lado del Jordán. Y por si acaso dice el versículo 15, y si le parece mal servir a Jehová, entonces escojan a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. O sea, está planteando la necesidad de servirle a un Dios. Y si no le da la gana, dicho en términos bastante populares, si a ustedes no le da la gana de servir a Jehová, sírvanle a quien ustedes quieran, pero yo, aleluya, pero yo no le voy a servir a cualquier cosa. Yo no me voy a equivocar de Dios. Yo encontré el Dios verdadero, y mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque entre otras cosas Josué era un hombre. Josué era un hombre. Y como hombre era el jefe de su casa. Y como jefe de su casa trazaba las pautas. Y si trazaba las pautas, la familia le obedecía, porque él era el líder de su hogar. Entonces él tenía mucha razón, porque estaba ante un pueblo que estaba ante la elucubración, las dudas, los pensamientos de que sí, que no. Entonces, ustedes están dudosos, hagan lo que les dé la gana, pero yo no, yo estoy seguro. Yo sé en quién he creído. Yo he visto la gloria y la mano de Dios. Yo sé que el Dios Jehová, el Dios de Israel, es un Dios real, verdadero y poderoso. Entonces yo voy a servir con mi familia a Jehová. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ahora está planteando además que sin Dios no se vive. La gente necesita a Dios para poder vivir. Entonces el consejo bíblico. Dios advertía constantemente a Israel acerca de asuntos generales, pero que tenían que ver con la fe. Y estas instrucciones que Dios le da en Deuteronomio 18 tienen aplicación general y eterna mientras estemos en la tierra. El capítulo 18 de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, versículo 9, dice, da algunas instrucciones generales al pueblo cuando dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es instrucción. Ustedes están en Egipto, ustedes van en el desierto, ustedes van rumbo a un lugar, a una tierra que yo le prometí y que yo se la voy a dar. Ahora, no es a lo loco que vamos para allá. No es hacer cada uno lo que le dé la gana.
Ustedes no son los que van a conquistar esa tierra, soy yo que lo conquisto y se la doy. Así que ustedes tienen que ajustarse a las reglas que yo tengo. Tienen que obedecerme. Entonces, dice el versículo 9, haciendo la advertencia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de las naciones. O sea, cuando tú llegues allí vas a ver cosas desagradables a Dios. Es como cuando nosotros estamos aquí en la tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces vemos cosas. Cuando tú vayas a Nueva York, vas a ver cosas. Cuando tú llegues a París, vas a ver cosas. Cuando tú llegues a Amán, tú vas a ver cosas. Cuando tú llegues a Beirut, tú vas a ver cosas. Pero cuando tú ves esas cosas, ¿qué tú vas a hacer? Número 1, no aprenderás a hacerla porque son abominación a Jehová. O sea, esas cosas que tú vas a ver de gente pagana, de gente espiritista, de gente idolátrica, de gente que pasan por el fuego a su hijo, que matan a su hijo en sacrificio, no aprenderás eso. Estamos hablando del pueblo de Dios y el mundo de pecado, que es lo mismo que la iglesia de hoy, inmersa en un sistema pecaminoso y diabólico como es esta sociedad. Cuando tú estés en esta tierra, no hagas como hacen los otros. No aprendas a hacer las cosas malas que el mundo hace. Es la instrucción de Dios. O sea, tenemos que guardar distancia. Tenemos que hacer una separación entre nuestra conducta y la conducta del mundo. El mundo se maneja con engaño, con traiciones, con mentiras, con pleitos, con enemistades, con odio. Cuando tú te juntes con ellos, no aprenda de ellos. No aprenda de ellos. Todo lo contrario, que ellos aprendan de ti. Eso es lo que hay que hacer. Bendito el nombre de Jesús. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es la primera advertencia. No se adapten a ellos, porque a la gente le encanta copiar. Mire, usted se va para... Yo he visto dominicanos que viven en otros países por 20 años, 30 años, y usted lo oye y son igualitos que los de aquí. Hablan, son dominicanos. Pero hay otros que cambian el modo de hablar, el quejadito, el cantico. No voy a imitar a nadie porque no quiero ofender a nadie, pero usted va a la Argentina y usted encuentra un dominicano hablando como un argentino. Usted va a Cuba, lo encuentra hablando como cubano. ¿Por qué? Porque inmediatamente bota su costumbre, bota su forma y adopta la del lugar. Eso es para encontrarse menos problemas. Lo grande es en España, que usted encuentra los hermanos hablando con la feta. Te encuentra los hermanos dominicanos que parecen españoles de pura cepa, gallego. Porque inmediatamente dice, no. Había uno, hermano, que decía, donde tú llegues, a como viere. Inmediatamente se acoteja y se pone para no ser el raro. Entonces, ok, eso se puede, desde el punto de vista sociológico, haga eso para que se evite problemas. Para que lo confundan con el nativo y usted no sea el hazme reír. Ok, eso se pasa. Pero en lo espiritual, no. Ahí no funciona. Cuando tú llegues allá, no aprenda con ellos. Aleluya. Yo llego a esta casa, me dieron hospedaje y aquí todo el mundo fuma. Entonces yo tengo que aprender a fumar. No, yo tengo que enseñarle a ellos el daño que hace fumar. Yo tengo que decirle a ellos, mira fulano, fulana, cada vez que tú te fumas un cigarrillo, te arroja tantos miligramos de nicotina en tus pulmones. Y eso va subiendo hasta que se forma un concón. Y cuando ese concón está fuerte, tú resuellas como un cerdo.
porque no te sale ya la respiración, y luego te asfixia o te da cáncer. Entonces, aunque sea por eso, no aprendas, todo lo contrario, que ellos aprendan de ti que se puede vivir sin fumar. Y cuando ellos aprendan contigo, te van a dar la gracia. Cuando tú llegas a una casa y tú encuentras que el esposo y la esposa se hablan insultándose, que parecen animales, peleando todo el tiempo, y que siempre hay una riña, cuando tú llegas y tú tienes que enseñarle a ellos que se puede vivir en paz y en armonía. Y cuando ellos aprendan que se puede, te lo van a agradecer. Pero no aprenda tú de ellos. Me está diciendo a mí que yo no tengo que aprender la costumbre del mundo. Que si yo llego a una oficina, a un taller, a una fábrica a trabajar, hay cosas que ellos hacen que yo no tengo que aprenderlas, yo tengo que desaprenderlo a ellos. Usted llega como gerente a un sitio y el gerente anterior tenía 2 novias ahí, que eran las 2 secretarias. Entonces usted llega y usted ve que todos los jefecitos tienen 2 o 3. Y usted va a decir, bueno, pero yo no soy el único tonto que hay aquí. Yo voy a hacer lo mismo que hacen los otros. Entonces dice aquí, no aprenda. Cuando tú llegues a trabajar a un sitio y tú veas la mala costumbre de coger parte del patrimonio y echárselo en los bolsillos, o de alterar los números y los documentos para que te quede un dinero grueso en el Estado, cuando tú veas que la corrupción toca tu puerta, dile, varona, aquí no cabes. Aleluya. Es lo que está diciéndole el Señor. No aprendas. Pero ¿qué es lo que no voy a aprender? Lo malo. Lo malo yo no tengo que aprenderlo. Y como la costumbre de esa gente era maldad, entonces la primera instrucción que Dios le da a su pueblo cuando va a la tierra prometida. En los versículos 10 y 11, Él habla de una manera más específica. Entonces, por si acaso, porque a veces la gente es tardo para entender. A veces nos hacemos los tonticos, los tarados. No, yo no, como que no estoy entendiendo qué es lo que me dice, porque no quiere entender. Entonces, por si acaso no entendieron, versículo 10, lo aclara. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esos son ritos satánicos. Ni quien practique adivinación. Todo lo que mencionamos ahorita. Ni agorero, que es lo mismo. Ni sortílego, que es lo mismo. Adivinos en diferentes versiones. Ni hechicero. O sea, no crea eso disparate, ni tampoco le rinda culto al diablo. Porque en todo eso hay una verdad, que hay un diablo. Entonces no bregue con adivinación, de sortilegio, de adivinación, de astrología, de encanto, de horóscopo. No haga nada de eso. Ni tampoco trabaje con hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Por si acaso no habían entendido, el Señor se lo aclara. ¿Qué es lo que no van a aprender? Esas cosas. Porque cuando tú llegas allí, tú vas a ver que la gente no da un paso, sino consulta y averigua. Y dice, no, porque la suerte, necesito de la suerte. Y va para que le den el baño. Entonces cuando tú ves que todo el mundo se está bañando para poder tener suerte, para conseguir el trabajo, o porque está enamorado y la muchacha le dice que no, entonces tiene que darse un baño para que la muchacha le caiga atrás. Una metresa, un diablo de eso. Entonces, todo el mundo, todas las mujeres atrás de él. Porque el mismo diablo que tiene él, lo tiene en ella también. Y ese diablo trabaja combinado. Entonces, cuando tú llegues allí, tú vas a ver eso. No lo aprendas. Aleluya. Cuando tú vayas a la universidad, no aprenda los disparates que hacen los alumnos ni los profesores. No, que aquí hay que ser condescendiente con el profesor para poder pasar la materia. Cuando tú llegues a la universidad, hermanita, dile al profesor, yo soy cristiana, evangélica, aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Cuando tú llegues al banco o a la oficina pública y haya manera, usted sabe lo que uno bregando todos los días con decenas y decenas de millones y uno con crisis. Mire, el diablo es fino. Usted pasa el día entero contando. 10 millones, 15 millones, 20 millones, 100 millones. Y cuando usted llega a su casa ni 100 pesos. Y el diablo ahí en el oído. El diablo secreteándole y dándole instrucciones, porque el diablo da instrucciones. Y le traza, mira, unas estrategias que usted dice, mira, pero si yo lo hago así, nadie lo va a descubrir. Y voy a salir de pobre con mi familia. Y el diablo le va dando las señales. Usted sabe que el diablo dice a la gente, pero tiene mucha razón, que el diablo tiene dos sábanas. Una larga y una corta. Y él te da la larga y tú crees que ya te escapaste, que todo salió bien. Y de repente te quita la larga y te pone la corta. Y se te sale la mitad de la rodilla para abajo. Y te encuentra el diablo. Entonces, esas son las cosas. No aprenda con ellos. Si tú ves que puede hacer una marrulla y quedarte con un dinero del Estado o del banco, si alguien dejó una valija y tiene unos millones y no está registrada por ningún lado, coge la valija y ve donde el jefe tuyo. Pero no se lo dé a él solo. Búscate 4 o 5. Y porque si se le da a él solo, le hiciste un favor. Se va a quedar con los cuartos y basta, te pega el problema a ti. No, cuando tú llegues allí, tú no vas a aprender con ellos. Ellos van a aprender de ti. Ellos van a aprender lo que significa honradez, honestidad, integridad, incorrupción. Ellos van a aprender contigo cuando tú llegues allá. No te dejes engañar del diablo. Dice el versículo 12 la razón de esta instrucción. Versículo 12 del capítulo 18 de Deuteronomio. ¿Sabe por qué te digo esto? El Señor responde: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, tú estás heredando algo que no es tuyo, porque Dios se lo quitó a otros seres humanos porque cometían esos pecados. Entonces Dios lo echa a ellos por ese pecado y te lleva a ti. Si tú haces lo mismo, te va a pasar lo mismo. Así es. O sea, esa es la lección que tenemos que aprender con los otros. El mismo fuerte que le dio a ellos, me va a dar a mí, si yo no obedezco la palabra de Dios. Entonces, esa abominación, cualquiera que hace esa cosa, es abominación al Señor. Y nosotros vamos a recibir el castigo. Porque si Dios echó esas naciones de delante de mí, si Dios castigó al pecador, si yo vi como Dios, el juicio de Dios cayó sobre aquel, ¿quién soy yo para evitarlo? La única coraza que yo tengo, el único blindaje que me puede a mí proteger, es la gracia de Dios. Y si me voy en contra de Dios, me lleva el mismo diablo. No hay quien me salve. Entonces es la advertencia que el Señor le está haciendo. Esa abominación fue por la que yo saqué a esa gente y lo castigué. Entonces trata tú de no aprender de esas abominaciones para que no te pase igual o peor. Entonces dice, ¿cuál es su voluntad? Versículos 13 y 14. El Señor dice aquí cuál es su voluntad, por si acaso no la saben. Número 1, perfecto será delante de Jehová tu Dios. Dios dijo de Job, varón justo y perfecto. Dijo Dios de Job, capítulo 1 de Job. Entonces Dios está pidiendo aquí que sea perfecto delante de Jehová. ¿Es posible? ¿Es posible la perfección? Inmediatamente el diablo dice, no, no se puede. Nadie es perfecto, porque el diablo habla mentira envuelta en verdad. Nadie es perfecto. Absolutamente nadie es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Dios sabe las debilidades que nosotros llevamos como de fábrica. Dios sabe que nosotros ninguno somos perfectos.
Entonces, si Dios me dice que sea perfecto, es una perfección relativa que consiste en lo que dijo Cristo en Juan 14, 17 y 18. A los que me aman, si me amáis, o sea, ¿quiénes son los perfectos? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los justos? Los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que hacen un esfuerzo por dejar el pecado. No es que no fallan, es que Dios los conoce y sabe el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo para no pecar. Y eso Dios lo premia. Eso Dios lo premia, pero bien premiado. Entonces Dios no nos va a pedir algo que no es posible. Si Dios me pide que sea perfecto, porque yo puedo ser perfecto, dentro de la explicación que hemos dado. Entonces, perfecto serás delante de Jehová. O sea, tú servirás a Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha sido permitido esto, dice Jehová tu Dios. O sea, esas naciones que Dios está sacando de ahí son naciones que tenían dioses equivocados, dioses falsos, dioses que eran más bien espíritus malignos algunos, y otros eran simples muñecos que ni hacían ni dejaban hacer. Entonces Dios le está advirtiendo a Israel, como nos advierte a nosotros, por dónde es que tenemos que caminar si queremos el favor de Dios. O sea, no podemos equivocarnos de Dios. No podemos servirle a un Dios que no sabemos si funciona o no funciona, si es de verdad o es de juego. Y mucho menos que sea un demonio. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor somete a prueba a su pueblo. El Señor somete a prueba a los perfectos, a nosotros, a los que amamos a Dios, con nuestras debilidades, con nuestras deficiencias, pero con sinceridad amamos a Dios. Y si tropezamos, nos paramos más rápido que el pestañear de un gato, porque amamos a Dios. Pero como somos imperfectos y humanos, podemos equivocarnos. Pero al tiempo que nos equivocamos, descubrimos que nos equivocamos y le damos para atrás. Y pedimos la misericordia de Dios, como hizo el rey David. Entonces Dios le dice en Isaías 8, 19 y 20 lo siguiente. 8, 19 y 20 de Isaías. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, porque esta fe, esta perfección que tenemos, se pone a prueba. Alguien nos va a invitar a que consultemos con los dioses de ellos, a que lo acompañemos a ellos a sus bacanales, a que lo acompañemos a ellos a sus fiestas patronales, a servirle a sus dioses paganos. Alguien nos va a decir, pregúntale a los encantadores, ve donde el brujo, ve para que te lean la suerte, porque tú tienes una racha mala, tú tienes una prángana que no se te quita. Ve a ver si te dan un baño. Alguien te va a decir eso. De tu familia te lo han dicho, los amigos te lo han dicho. Ve donde yo conozco una persona que sabe de eso, una mujer que sabe de todo, una sabia y una bruja. Entonces ella te va a adivinar tu suerte y te va a decir qué es lo que te está haciendo tu mujer. Y allá va él como una ovejita, mansito a que le diga. Entonces le dice el Señor que si es un creyente, si es uno que dice que le sirve a Dios, dice, si te dijeran, pregúntale a los encantadores o a los adivinos o a los brujos o a los muertos, tú le dirás, ¿no consultará el pueblo de Dios a su Dios? En otra palabra, ¿no tengo yo un Dios a quien preguntarle? Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿No le sirvo yo a un Dios de verdad? ¿Por qué tengo que hablar con un ídolo? ¿Por qué tengo que ir a brujo?
Si yo le conozco al de verdad, ¿por qué tengo que ir a imitaciones? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Qué palabra más certera. Porque es que eso se da, eso se vive dando. Invitaron y que para ayudarlo a uno. Mira, yo estoy mirando que tú estás como mala. Y a mí me parte el corazón tu situación. Tu hijo se perdió, tu hija. Vamos allí donde una fulana que sabe, chacho. Ella te va a dar unos baños, una cosa. Y tú verás que toda esa mala suerte se te va. Entonces la respuesta mía tiene que ser: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Digo, si tiene Dios. Porque si usted no tiene Dios, pues consulte con el diablo, con quien usted quiera. Pero si usted tiene Dios, consulte con su Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, ¿le preguntará al muerto por los vivos? ¿Resolverá el muerto el problema del vivo? ¿Y por qué no resuelve el de él? Oh, pero Dios mío. Le van a preguntar a un muerto que dónde está fulano. Le van a preguntar a un muerto quién va a ganar las elecciones. Si el muerto sabe tanto, que se salga de la tumba. Los demonios hacen el papel del muerto y la gente se deja engañar. El Señor reprenda al diablo y a todas sus manifestaciones en el nombre de Jesús. Entonces será sometida a prueba nuestra fe. Y no crea que son muchachitos del barrio, lo que no. A veces son académicos, los que salen de la universidad o de la academia y se meten a una jurunela por ahí a consultar con un brujo. Yo he conocido varios. Yo he visto muchísimos y todos lo sabemos, incluyendo políticos, banqueros, industriales, comerciantes, artistas, deportistas, que consultan con los muertos. Porque le asignan un poder a los muertos, porque están adorando un Dios equivocado, porque no conocen el Dios verdadero. Yo le invito a que conozca el Dios de nosotros. Yo le invito a que conozca a Jehová de los ejércitos, para que deje de esa charlatanería. Ya vamos a concluir, pero fíjese que hubo una pequeña prueba en la iglesia primitiva. En el capítulo 13, del 6 en adelante, los apóstoles tuvieron encuentros. 13 de Hechos, versículo 6 en adelante, dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Ese es uno de esa gente, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Estaban buscándolo, engañándolo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga, el procónsul tenía un profeta privado, porque hay profetas privados que en nombre de Dios adivinan. Entonces él tenía su profeta privado, pero parece que una luz lo iluminó. Dijo: este como que no es de verdad. Llámate a alguien que sea de verdad, que conozca a Dios. Entonces dice que estaba el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, pero con él estaba el mago. Y el varón prudente, el procónsul, dice aquí, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseaba oír palabra de Dios. O sea, él se daba cuenta que lo que estaba oyendo no era palabra de Dios. Eso está pasando hoy en muchos lugares, hasta en algunas iglesias evangélicas. Palabras que no son de Dios. Entonces hay gente que tiene la visión, dice: este está errado. Eso no es de Dios. Porque desde que usted entró empezaron a adivinarle. Y le adivinan lo que ellos creen que usted quiere oír. Conocí el caso de una profeta que estuvo en el país, y que hubo unos pastores que la apoyaron y hizo una actividad. Y entonces mientras ella quiere ganarse la multitud, ¿verdad? A decir algo como que impacte. Y llama a una joven y le dice que el Señor sana las heridas de su corazón por causa de la violación de la cual ella fue víctima.
y ella no había sido violada. Y le dio una vergüenza. Y ahí se acabó el show. Porque hay gente que cree que sabe lo que usted quiere oír. Y le dice, mira, te veo montado en una jipeta del año. O te veo en una casa nueva. Todo lo que veo para ti es bendición. Entonces el mago vivía dándole coba al procónsul, que era un funcionario de altura. Y vivía ensalzándolo. Entonces el funcionario como que se dio cuenta. Dice, este me está engañando. Este es lo que quiere conseguir algo conmigo. Entonces dijo, llámame a Bernabé y a Saulo, que yo lo que quiero es oír palabra de Dios. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Mire, cuánta necesidad tiene la gente de oír palabra de Dios. No palabra de Ezequiel, palabra de Dios. Porque esa es la que sana, esa es la que liberta, esa es la que da esperanza, la que trae paz. Entonces dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce el nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Él no le interesaba que ese hombre abriera los ojos, porque tenía que seguirlo engañando. Entonces Saulo, Pablo, el apóstol, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en el mago, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y quedó ciego. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. No puedo extenderlo ahí. Y en el capítulo 16 hay otro show parecido, que se aparece una muchacha, Pablo y Silas predicando el evangelio y sanando enfermos y la gloria de Dios donde quiera que ellos llegaban. Y a alguien como que le interesó el show, dice, bueno, yo puedo hacer un show como ese. Entonces sale una muchacha detrás a decirle a la gente lo que la gente sabe. Estos son siervos del Dios eterno, estos son siervos de Dios, estos son varones enviados por Dios. Mientras íbamos a la oración, dice Pablo en el versículo 16, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces a sus grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Llegó un momento en que a Pablo le incomodó. Y porque los siervos de Dios se incomodan también. La gente cree que los siervos de Dios son de yeso, que ni ríen ni lloran. No, se incomodan. Y Pablo cogió una santa ira, como decía una pastora que está en los brazos del Señor. Pablo coge una santa ira y se voltea y le manda un rifletazo y le ordena al diablo que salga de esa muchacha y que quede libre, porque lo hacía por mucho tiempo. Entonces, pero viendo versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces viene otro problema. Los chupasangre, los dueños de la muchacha, los que tenían el negocito montado con la adivinación, se ofendieron. Dijeron, no, pero no dañó la cosa el hombre. Libertó a la muchacha y nos esclavizó a nosotros. Porque ahora, ¿y dónde conseguimos dinero nosotros? Y se levantó un caramillo, que ahí está la historia en el capítulo 16 de los Hechos. El asunto es que hay unos dioses que son equivocados. Hay dioses errados. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que concluir diciendo que esas equivocaciones pueden salir caras. Pueden salir caras. Necesitamos un Dios verdadero, no para entrar en moda, sino que sea capaz de ayudarnos en los momentos difíciles. Querido amigo, ¿estás seguro de que tu Dios, de que tienes un Dios verdadero? ¿O
tienes un Dios equivocado. ¿Cuál es tu Dios? ¿El dinero, la fama, el conocimiento o los amigos? ¿Cuál sería tu suerte si al final descubre que le serviste a un Dios equivocado? Sería bueno que revisáramos eso y te decidas por el único Dios verdadero, el Dios altísimo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor.